Bueno, queremos saludar a los hermanos que están escuchando la palabra por medio de la grabación del WhatsApp, del internet y también por la prédica que está siendo grabada para video en YouTube. Entonces, un saludo a Juanita, la profesora de escuela dominical que sacrifica para que mientras ella enseña acá, entonces luego por la tarde también va y lo primero que hace es escuchar la palabra, pero también quiero saludar a Lijael, a Aide, a Gustavo, también a Alexandra, a la abuelita también de Alice y también a Julie Espinel, que ha comenzado, también se conectó desde ahora, y también a Rafael y Marisa, si lo están escuchando, a Evelyn, y no sé a quién más se me escapa que de pronto no recuerdo en este momento, pero que reciban la gracia y reciban la bendición a través de la predicación, aunque sea así, pero que siempre esté pendiente de rendir el culto en espíritu y en verdad. Bueno, vamos a leer la cita bíblica de hoy. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 13. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, escrita en lenguaje de hombres. Señor, tú le diste la inspiración también al apóstol Juan para que entendiéramos nosotros qué es el amor y qué es estar vivos espiritualmente. Así que nosotros podamos tener esa experiencia verdadera y preciosa de haber nacido de nuevo, de tener la vida en Cristo Jesús y de amarnos los unos a los otros tal como tú lo ordenaste. Ayúdanos, por favor, dame la sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que tu siervo pueda dar testimonio de la verdad. Ayúdanos para que nuestro espíritu sea lleno del gozo, con el gozo con que tú me has llenado. Ayuda, por favor, a todos los hermanos que están escuchando esta prédica, para que tengan la experiencia preciosa en tu amor, para que tu amor viva en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la síntesis rápidamente. Dice, el título es: el amor de Dios vive en nosotros. Dios es amor. Él entregó su amor al mundo. El amor nos permite tener fe, y esta fe sigue la palabra de Dios y honra a Dios. La base de la palabra de Dios, tanto la ley como el evangelio, es el amor. El amor con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas es vida para el espíritu. Este amor fue revelado por Dios al mundo, es manifestado por Jesucristo y obra por el Espíritu Santo en nuestro interior. Esta es la fuerza de nuestra fe. El amor es igual que la sal, ya que se manifiesta su sabor en cualquier lugar. De la misma manera debemos amar a Dios y al prójimo. El que ama tiene fe y vida. El que tiene vida y ama tiene esperanza, y Dios se manifiesta en su interior. A través de su amor se manifiesta el Dios viviente por su vida en nosotros. El amor es la manifestación de Dios vivo. Dios, el Hijo y los santos se hacen uno en amor. Quien recibe el amor de Dios es un verdadero santo, es una persona alegre por el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces para nosotros entender esto que quiero enseñarle hoy es porque el título es decir, el amor de Dios vive en nosotros. Es que el amor de Dios
es verdadero. O sea, la prédica comenzaba precisamente hablando de que Dios es amor. Entonces, pues toda la gente piensa que Dios es amor y dicen que Dios es amor. Pero, ¿cómo experimenta cada persona el amor de Dios? ¿Cómo una persona puede decir que Dios es amor? ¿Por qué? ¿Por qué puede dar testimonio y decir Dios es amor? Entonces lo primero que dice, porque me ha dado esto, porque me dio la salud, porque me dio la vida, por el sol, por las estrellas, por las flores, por mi esposa, por mis hijos. Es decir, por todo lo que tiene que ver con lo que ve, con la carne. Normalmente la gente está dando felicidad y gracias a Dios por las cosas que haces. ¿No le parece que es así? Sí, gracias por mi trabajo, gracias a Dios por tal cosa. Pero todo eso que está dando gracias es por la vida de la carne, que es temporal. Pero verdaderamente Dios manifestaría su amor por las cosas temporales. Verdaderamente Dios estaría diciendo, mire que yo los amo, mire que la cosecha sea grande, mire que tengan buen trabajo, que tenga una buena esposa, que tenga un buen esposo, que los hijos sean juiciosos. No, en eso no se manifiesta verdaderamente el amor de Dios. Mire, para que nosotros entendamos qué es el amor de Dios, tenemos que entender que Jesús, cuando Dios dijo que Él es mi amor, ¿cierto? Cuando Jesús se bautizó, se escuchó el testimonio que el cielo dijo, Él es mi Hijo amado, o sea, Él es mi amor. Entonces, ¿por qué Jesús es su amor? Porque nosotros quedamos completamente descalificados de decir que nosotros somos el amor de Dios. Nosotros no, cuando Jesús se bautizó, no dijo que Él también es mi amor, como si amara a los demás, sino que Él es mi amor porque en Él estaba la vida. Es que lo que Dios ama es la vida. Dios es Dios viviente y se ama a sí mismo porque Él ama la vida. Él no ama la muerte. O sea, la muerte no es el objeto principal, y Él solamente creó la muerte para castigar a los hombres, como si siempre estuviera bravo. El problema de la humanidad es que piensa que Dios siempre está bravo, como los papás a veces son bravos, como la gente a veces está brava. Entonces piensa que Dios siempre está bravo y está con un rayo pendiente que usted cometió un pecado para mandarle y castigarlo. Pero Dios no está así. Dios es amor, quiere decir Dios ama la vida. Diga, Dios ama la vida. Dios ama la vida. Entonces, cuando Dios nos creó a nosotros, ¿qué nos dio? La vida. Dijo que en el huerto del Edén sopló en la nariz del hombre un soplo y fue el hombre un ser viviente. O sea que Adán, antes de tener el soplo, era un hombre que no tenía el espíritu. O sea, no tenía la vida. O sea, no tenía lo que Dios ama. Y cuando uno ama a algo, uno no es feliz. Ay, uno es feliz. Uno es feliz con lo que ama, y si no, no lo amaría. O sea, Dios ama la vida porque Él es feliz, porque Él es viviente. Dios no muere, Dios no caduca, ¿sí? O sea, Dios es un Dios viviente que se ama a sí mismo porque Él ama la vida, porque la vida sale de Él. Él nos creó a nosotros y le dio vida y aliento a todas las cosas. Le dio vida a los ángeles, le dio vida a las flores, le dio vida a los animalitos, le dio vida al hombre, pero al hombre le dio una vida especial. Le dio el soplo, que es el espíritu por el cual puede tener eternidad, para que sea el hombre una persona feliz eternamente. O sea que Dios quiere que nosotros seamos felices eternamente, porque le dio su vida, ¿me comprende? Cuando le dio al hombre soplo, aliento de vida, le infundió la felicidad. Entonces Adán es la primera persona que experimenta la felicidad de Dios de tener vida eterna. ¿Me comprende? Lo que pasa es que nosotros no creemos que la vida sea la felicidad de Dios y que la vida sea lo que Dios ama. Entonces, como nosotros amamos son cosas en este mundo, ¿por qué nosotros amamos cosas en este mundo? Porque el hombre perdió la vida cuando desobedeció a Dios y le dijo, mire, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera, es decir, para que no se apague la felicidad de tener vida. O sea que el diablo, ¿qué fue lo que hizo? Que vio que el hombre estaba feliz. El diablo vio que el hombre era feliz porque tenía la vida y tenía una relación con Dios. Entonces lo engañó y le dijo, no, usted no morirá, sino que sabe Dios que el día que él come será igual a Dios, que conocerá el bien y el mal. Entonces lo que va a experimentar el hombre, lo que el diablo le quería negar, era tener la felicidad de Dios, tener lo que Dios ama. Dios le dio al hombre un espíritu que es muy precioso, que le dio la vida eterna, pero el hombre se le entregó esa vida al diablo. Le dijo,
Bueno, entonces te cambio mi vida por probar la fruta. Entonces yo pruebo la fruta y pruebo el bien y el mal, y yo voy a probar el mal, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el hombre? Desobedeció y probó lo que era malo. Entonces, ¿qué fue lo que probó el hombre? Perder la vida, perder el amor de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que perdió? Perdió lo que Dios ama, que es la vida. Entonces, como perdió lo que Dios ama, lo que Dios le había dado como el tesoro grande, entonces el hombre ahorita tiene temor, tiene miedo de morir, porque perdió la vida que le había dado y ahorita tiene la existencia y puede ir al juicio porque Dios le encargó la vida, le dijo: cuídela, cuídela, no me desobedezca para que no muera. Morirse sería separarse de Dios. Y la semana pasada le dije que las personas que tienen espíritu muerto, así como los muertos hay que enterrarlos porque huelen a feo, el espíritu del hombre no se puede enterrar bajo tierra ni bajo el agua, sino que hay que enterrarlo en el infierno. Para deshacerse del espíritu del hombre muerto hay que enterrarlo en el infierno. El infierno no es un castigo de Dios, es la decisión de cada hombre de irse para allá porque no quiere la vida, porque no ama lo que Dios ama, porque no apreció lo que Dios le entregó. Pero como nosotros no teníamos culpa del pecado de Adán, porque todos estábamos en Adán, entonces Dios, sabiendo que es el amor, sabiendo que Él ama la vida, pues también quiere tener misericordia del hombre y quiere devolverle la vida. Pero ¿sabe qué es lo que no quiere el hombre? La vida. Mire, uno le habla de Jesús a la gente y la gente no quiere oír hablar de Jesús. Le va a llevar la palabra de Dios y no quiere recibir la palabra de Dios. Porque Jesús, ¿quién es? Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne. O sea, Dios ordenó que viva y le dio la palabra para que viva. Pero como el hombre la rechazó, entonces no quiso esa palabra que le daba vida, entonces su espíritu murió. Pero Dios, por su misericordia y por su amor, manifestó su amor nuevamente a los hombres, enviando su palabra hecha carne. Es el verbo que se tiñó de la sangre. El verbo se hizo carne y tomó la sangre. Vino en sangre y carne. Porque nosotros tenemos el único Dios. Es que nosotros tenemos el Dios único que se manifiesta con carne y con sangre. Hay muchos dioses. Dioses quiere decir espíritus. Espíritus hay muchos, ¿cierto? Hay ángeles. ¿Los ángeles tienen sangre? No, los ángeles no tienen sangre. ¿Los espíritus de los que ya murieron tienen sangre? No tienen sangre. Pero el único que siendo espíritu y vino en sangre y con carne es Jesús, que es Dios. O sea, Dios es el único que tiene la vida y que tiene la vida en la sangre, y que esa sangre se manifestó y nos la dio a nosotros para que nosotros recuperemos la vida. Pero el hombre que viene a la iglesia o que está pidiendo todos los días: dame de comer, dame de beber, dame el vestido, dame el trabajo. Entonces si lo tiene, está feliz con Dios. Si no lo tiene, está bravo con Dios. Entonces comienza a vivir una vida de que si Dios me da, es porque Dios está bien conmigo. Si no me da, está mal conmigo, o será por mi pecado. Y comienza a juzgarse a sí mismo. Como en el Antiguo Testamento, Dios dio la ley. Dios dio una palabra en el Antiguo Testamento después de que el espíritu del hombre estaba muerto. Le añadió la ley. ¿Y qué le dijo la ley? Mire lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien o estoy mal viendo? Bueno, ¿cuál fue el primer mandamiento? Yo ahorita no lo encontré. Lucas, ¿qué lo dice? Le dijo que no tengo mis gafas. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio? ¿Dónde lo encontré ahorita? ¿Cómo? Ya. No lo encuentro ahora. Bueno, a Jesús le hicieron una pregunta, ¿cierto? Le dijeron: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Y él qué dijo? Amarás a tu prójimo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza
y con toda tu mente y con todo tu espíritu, ¿cierto? Y el segundo mandamiento no es igual. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto que Dios dijo que la ley se resume en dos cosas? Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Cómo? 10:27, sí. Sí, Lucas, no, desde el 25. Lucas 10:25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué hace para tener la vida? Entonces dio una palabra diciendo que tenía que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es un gran mandamiento. Es el gran mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que sostienen la ley en el Evangelio, en la ley en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento estaba diciendo que ame. Pero amar era la fuerza que estaba pidiendo. Dice que ame con todo su corazón y con toda su fuerza y con toda su mente. Ahora digo, no preguntaría, ¿los verdaderamente estos religiosos amaban con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza? No, ellos cumplían la ley porque les tocaba, porque la paga del pecado es la muerte. Si robaban, los mataban. Si fornicaban, si adulteraban, los mataban. Si no hacían tal cosa, los mataban. Pero ellos no lo hacían como respuesta a ese amor grande que había dentro de él, dentro del ser humano, porque ellos están muertos. O sea, Dios lo que quiso comprobar dando la ley es que ellos no pueden cumplir esa ley porque no lo pueden hacer con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. ¿Entienden? Bueno, yo le preguntaría, ¿ustedes cumplen la ley? Entonces uno dirá, pues yo no robo, yo a veces digo cositas, digo mentiritas y a veces no codicio. ¿Por qué Dios iba a enviar la ley al hombre siendo que ya está muerto? Porque el hombre que su espíritu está muerto, Dios quiere manifestar que con su carne tampoco puede amar. Y no puede aplicar, que fue lo que predicamos la semana pasada, que no puede aplicar la ley de la carne al espíritu. Esta era una ley que era para la carne, y humanamente uno debería también hacer eso. Como el espíritu está muerto, ya Dios sabe que no puede amar con toda la fuerza y con todo su corazón, porque sabe que su espíritu está muerto. Sin embargo, le queda la carne. Como le queda la carne y el hombre quiere vivir agradando por la carne, entonces quiere obedecer a la ley de la carne para manifestar su justicia. Mire que ya no robo, mire que ya no fornico, mire que ya no adultero, mire que ya no hago todas las cosas. Sí, la carne se veía que parecía estar bien, pero su corazón lo quería. No, Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de inmundicia y de robo, de huesos de muerto. Quiere decir es que por dentro su espíritu estaba muerto. Entonces la ley le estaba ayudando, era para condenarse cada vez más. Las personas que estaban recibiendo la ley, queriendo vivir por la ley, han de ser libres de la ley, porque no pueden aplicarla al espíritu. El espíritu está muerto. Dios dio la ley para condenar, para que la persona discipline esa carne, y para que si comete el pecado de la carne, pues muera la carne. Lo único que le quedaba que era la carne. Y si robaba, lo mataban. Entonces no solamente estaba muerto el espíritu, sino que mataban lo que le quedaba de la vida de la carne. ¿Me comprende? Y si no honraba a padre y madre, entonces lo mataban. ¿Qué le mataban? La carne, que es lo que le quedaba de vida. Ya le quedaba solamente la vida de la carne, y se la quitaban también. Pero aún así, su espíritu estaba muerto. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios sabe, el hombre lo que necesita es la vida. Si el hombre recibe la vida, cambiaría su espíritu y cambiaría su carne, porque cambiará su naturaleza de por dentro. Entonces podría amar verdaderamente con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón. Pero si el espíritu no se renueva, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos con el espíritu muerto. Entonces por eso la semana antepasada vimos que Jesús había dicho a los fariseos, a los religiosos que querían guardar la ley, que si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Y la semana pasada dijimos que tiene que ser libre de la ley del pecado para que viva por la ley de la vida. Entonces, ¿cuál es la ley de la vida? Que Dios dijo, yo soy la vida. Entonces Dios ordenó la vida, sabiendo que el hombre está vivo, está ordenando la vida. Solamente quiere que nosotros vivamos. Entonces llega la mujer llega la mujer adúltera y la van a apedrear.
Y después de que levantan la piedra, entonces la ley llevó a esa mujer para que la apedrearan delante de Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dio? Jesús le dio la libertad de la ley. Dijo: el que sea libre de pecado tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque Él no venía a juzgar más según la carne, sino que venía a darle vida a nuestro espíritu. Entonces, ¿dónde está la vida? La vida precisamente está en la palabra. La palabra que Jesús viene a hablar es la palabra de vida. Escuchen, ¿qué es lo que Dios ama? La vida. ¿A quién dio testimonio que amaba? A Jesús. ¿Jesús es quién? Es el verbo de vida, es el verbo, es la palabra que se hizo carne. ¿Qué hay en Él? La sangre. Entonces, ¿qué es lo que ama a Dios? La vida del Hijo que está en la palabra y la sangre. Por eso Él dijo: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida. Vida. Si nosotros queremos vivir por la ley, está únicamente dándole palabras para corregir la carne. Pero si nos da la nueva vida, si nos da la palabra por medio del Hijo, le está dando vida a nuestro espíritu. Esa vida está en la sangre. Esa vida está en Jesús. Por eso, para que nosotros podamos nacer de nuevo, debemos ser libres de la ley. Estoy hablando de 2 prédicas pasadas. Debemos nacer de nuevo y ser libres de la ley del pecado y de la muerte, y recibir la palabra que le da vida a nuestro espíritu. Es la tercera prédica que completaría un paso más acerca de eso. Entonces, cuando Cristo vino, dijo: tus pecados son perdonados. Pero solamente dijo: tus pecados son perdonados y listo. No. ¿Qué hizo Él? Derramó la sangre. Derramó la sangre para pagar por la deuda del pecado. De Adán, escúcheme bien, de Adán. No, ahorita no hablemos de los pecados de la conducta. No hablemos de los pecados de la conducta. Si venía a darnos vida, no está pensando Dios en los pecados de la conducta, sino que está pensando en el pecado del hombre que no tiene vida, porque dijo que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal morirá. Entonces, lo que Dios quiere darle vida a ese espíritu que había perdido el amor de Dios, que había perdido la felicidad de Dios. Dios quiere volverle a dar la felicidad de Dios, la vida de Dios, el gozo de Dios, que está en Cristo por medio de la palabra, y la palabra es carne y sangre. ¿Me comprende? Sí. Entonces, Jesús nos perdonó el pecado, pero el pecado de Adán tenía que pagarlo con la muerte. Entonces Él derramó su sangre para que nosotros, creyendo en su sangre y manifestando, teniendo ya esa sangre como el testimonio de la reconciliación con Dios, creyendo en eso, podamos bautizarnos y entrar en Jesús. ¿Sí? Con esa sangre, creyendo en esa sangre que pagó por el pecado de Adán para darnos vida, nos bautizamos y creemos en Jesús y nos bautizamos. ¿Bautizarse qué es? Bautizarse es entrar en Jesús. Bautizarse es pasar de Adán, que está muerto, para unirse a Jesús, ¿cierto? El bautismo es que ya no estoy en Adán, sino que me bautizo para entrar en Jesús. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir, despierte. Si usted está en Jesús, si usted va a bautizarse en el nombre de Jesús y no tiene sangre, es como bautizarse y no tener vida. Es como entrar en el cuerpo de Jesús que no tiene vida. Pero si usted entra con la sangre de Jesús a Jesús, entonces ya tiene vida en Jesús por la sangre que está en usted. ¿Me comprende? Una persona tiene vida es estando en Jesús, no en Adán. En Adán está bajo la ley. Escuche bien. En Adán está bajo la ley. Pero si usted cree que Cristo pagó por su pecado original para darle vida, si usted cree que Él viene para darle vida, no se la va a dar en Adán. Dios se la va a dar en Jesús, porque Él es el amor. El amor de Dios es Jesús, porque en Jesús está la vida. Muy bien. Como en Jesús está la vida, yo tengo que pasar de Adán a Jesús. Pero para pasar de Adán a Jesús, alguien tiene que pagar la deuda del pecado. Por eso Cristo murió en la cruz, para pagar la deuda del pecado de Adán, que desobedeció. O sea, toda la ira y todo el pecado que ha cometido el hombre de la desobediencia, Jesús lo pagó en la cruz. Diga entonces: Jesús pagó por el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Muy bien. Entonces usted está obedeciendo al evangelio de Dios, que está diciendo: tranquilo, aunque Adán pecó, Jesús va a pagar la deuda de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús en su carne asumió la responsabilidad de la paga del pecado de Adán,
para que ya siendo libre de ese pecado, usted pueda bautizarse y entrar en Jesús y nazca de nuevo por el agua. Jesús le dijo, si no nace de nuevo, no puede ver y entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos dependiendo de la paga del pecado. ¿Me comprenden? ¿Sí está entendido? Bien, si usted ¿para qué cree en Jesús? Uno, ¿para qué creería en Jesús? Yo estoy creyendo que Jesús es el que pagó la deuda del pecado de Adán, ¿sí? Y por pagar esa deuda soy libre de la ley que me dice que soy un pecador. Siendo libre de esa ley, ahorita puedo unirme a Jesús, que es a quien Dios ama, porque Dios ama es a Jesús. Y nos va a dar vida, pero en Jesús. Nos va a dar vida en Jesús. Entonces digo, si usted está en Adán, no le doy vida. Si está en Adán, no le perdono pecado. ¿Por qué en Adán no perdona los pecados? ¿Por qué Adán no le perdona los pecados? Porque no creen que Jesús pagó por los pecados. Es que todos los incrédulos que no creen en Jesús van a morir en Adán con su propio pecado, del espíritu muerto, más la suma de los pecados de la conducta de la carne, ¿sí? Son dos tipos de pecados, el pecado espiritual de Adán, más el pecado de la conducta que fue dado por la ley, que fue añadido. Entonces no solamente va a morir su espíritu, sino que va a poder hacer juicio con una ley del pecado y de la muerte. Entonces el diablo aprovecha que el hombre no solamente su espíritu está muerto y no puede amar con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón, sino que aún su carne va a ser condenada porque comete el pecado. Entonces ¿yo qué tengo que hacer? Yo necesito una persona que me salve. En Jesús, si estoy en Adán, todo el mundo morirá con su espíritu muerto y con la ley del pecado y de la muerte. Pero si yo creo que Jesús, escuche, si yo creo que Jesús pagó la deuda del pecado de Adán, entonces Él me puede perdonar los pecados, pero si estoy en Jesús. Porque es que en Jesús puede perdonar los pecados, pero en Adán no. Por eso dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Y también dijo, y pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús para entrar en Jesús, y estando en Jesús, los pecados que usted cometa por la carne, ahí sí puede encontrar la salvación, ahí sí puede encontrar el pago, ahí sí puede orar por sus pecados, ahí la sangre de Jesucristo sí limpia sus pecados. Ahí en Jesús la sangre no tiene más valor que los pecados de la carne, porque la carne quedó condenado, el pecado quedó condenado a la carne, ¿sí? Así leímos la semana pasada. El pecado quedó condenado en la carne. Pero como nosotros no vivimos ya pues según la carne, sino según el Espíritu, entonces cuando recibimos la sangre de Jesús y entramos a Jesús, hay vida en nosotros por la sangre de Jesús y porque estamos en Jesús. Si no estuviéramos en Jesús, la sangre de Jesús no sirve para nada. Es el amuleto de los incrédulos. Sangre de Cristo, ay, sangre de Jesús, es el amuleto. Pero ¿acaso la sangre de Jesús para ellos es el testimonio que en esa sangre hay la vida? Que esa sangre fue derramada para perdonar el pecado y la deuda que Adán debía, de la paga del pecado de la muerte. Es que la deuda del pecado de Adán se pagó con la sangre de Jesucristo. Quedó cubierta. El pecado de Adán quedó cubierto. Y como ya quedó cubierto, entonces yo no necesito estar en Adán, sino que quiero estar en Jesús. Por eso el bautismo no es un invento de los hombres, sino que el bautismo es en el nombre de Jesús, para estar en Jesús. Es que mire, hay muchas personas que cuando de pronto están en alguna iglesia y dicen, usted no se puede ir para esa iglesia. ¿Por qué? Porque es que usted fue bautizado en esta iglesia, usted es cuadrangular, usted es evangélico, usted es el nombre del centro de adoración familiar, usted es de los hermanos, de los hermanitos nazarenos, usted es de los esclavos de Cristo, usted pertenece a esta iglesia. Entonces yo me bauticé en el nombre del pastor fulano para pertenecerle a él. ¿Acaso yo me bauticé en el nombre de los Jesús? Yo me bauticé en el nombre de los testigos de Jehová para pertenecer a los testigos de Jehová. ¿Ustedes se bautizaron en el nombre de Danilo para pertenecer a Danilo? ¿Se bautizaron en el nombre del pastor que quiera usted estar escuchando para pertenecerle a ese pastor? Él tiene que dar cuidado de usted. Él tiene que darle palabras de vida a su espíritu. Tiene que darle la libertad de la ley. Y tiene que darle el gozo y la felicidad que viene de Dios. Si no le está predicando la vida, entonces lo está acusando por la ley. Está haciéndole morcillas al diablo. Está ayudando al diablo a que usted esté con temor y con miedo, hablándole de la ley. No robe, usted no puede ir al cielo porque es ladrón. Usted no puede ir al cielo porque mata. Usted no puede ir al cielo es porque no ha nacido de nuevo.
porque usted no ha querido creer en Jesucristo para entrar en Él. Si creyera en Él, pagaría la deuda y entraría en Jesús lleno de vida, lleno de la sangre y de la palabra, y viviría en Él y moriría en Él y tendría la felicidad de Él. Mira, es que nosotros estamos hablando, es que nosotros estamos recibiendo la felicidad de Dios nuevamente. Lo que pasa es que esa felicidad no viene sola. Primero que todo, usted debe tener la felicidad de saber que ya no va a ir a un juicio. ¿Por qué? Porque la deuda de Adán ya se canceló. Cristo hace 2000 años la pagó. ¿Para qué sigue pensando que está muerto? Lo único que le falta es creer que Él pagó hace 2000 años la deuda y ser libre de la ley que condena su carne, porque el pecado que condenado fue a la carne. Sea libre de esa ley y ahorita viva por la nueva ley de la vida, por la ley de vivir en Jesús. Es la verdad. Usted tiene que vivir por la verdad y en la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Hay que vivir en la verdad, no en Adán. Si usted vive en Adán bajo la ley, se va a perder. Si usted sigue confiando en la ley, se va a perder. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Usted debe tener la felicidad en su espíritu, para que usted pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza y con todo su espíritu. Esa fe debe ser sellada con el Espíritu Santo. Entonces no solamente nace del agua, entrando en Jesús, estando en Jesús, sino que también debe ser lleno del Espíritu Santo. Uno debe anhelar el Espíritu Santo para tener la naturaleza completa divina de Dios. Porque ahorita no solamente usted estaría en Jesús, que es el amor de Dios, estando en Jesús tiene la sangre de Jesús, por ende entonces tiene la vida. Estando en Jesús recibe la palabra que habla de Jesús. El Espíritu Santo fue a hablarnos de Jesús, porque dijo: el Espíritu Santo vendrá y le recordará todo lo que Jesús dijo e hizo. Entonces, si nosotros estamos en Jesús, ¿qué tenemos? Estamos en el que vive, y si la sangre y su palabra está en Él, entonces la vida está en nosotros por su sangre y por su palabra que está en nosotros. Entonces ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos viviendo en Jesús. Estamos viviendo en Cristo con la vida de Él. Por eso, mire lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Yo no sé cómo quisiera, como a veces, como meterme dentro de las personas y decir: si entiende, experimente esta felicidad. Porque es que yo ando como serio. En vez de estar como feliz, estamos en Jesús y la sangre de Jesús es la vida. Entonces, estando en Jesús, mire, la sangre de Jesús es espiritual. El nombre de Jesús es espiritual. Dios es espíritu. Nosotros entramos bueno, voy a poner un ejemplo. Se lo puse a mi esposa a ver si de pronto ustedes lo entienden. ¿Ustedes se acuerdan cuando su esperma entró en el óvulo de su mamá? ¿Usted se acuerda cuando entró al óvulo? ¿Cierto que no? Pero el esperma tenía toda la genética del papá, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando entró el esperma al óvulo, ¿qué entró? Entró para darle vida. Usted no se acuerda cuando entró, porque usted no vio ese óvulo, ¿cierto que no? Usted ahorita, por medio del bautismo, está entrando en Jesús y usted no se da cuenta. ¿Me comprende? Y cuando entra en Jesús en el bautismo con la sangre, usted no se da cuenta, pero está teniendo vida, porque está entrando en Él. Y si tiene la palabra, tiene toda la carga energética y toda la vida de Dios en usted para entrar en Jesús y vivir en Él. ¿Me comprende? Aunque usted no se acuerda, por medio del bautismo, usted no vio el óvulo, sino que por medio del bautismo entró en Jesús para vivir en Jesús. Salió de Adán. ¿Dónde estaba usted de Yanira hace 70 años? En su papá, ¿cierto? ¿Dónde estaba Marita hace 100 años? En su papá. ¿Dónde estaba Juan David hace 20 años? En el papá. Pero un día salió del papá y entró en la mamá, ¿cierto? Entonces un día nosotros estábamos en Adán y por medio del bautismo entramos en Jesús. ¿Cómo entrar en el óvulo? ¿Me comprende? Pero entramos con la sangre como el testimonio, porque en la sangre está la vida. Si usted no cree en Jesús, no cree en esa sangre. Y si no tiene esa sangre, ¿para qué se bautiza? Porque dice que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. O sea, tendrá la vida, tendrá la felicidad de Dios. ¿Acaso Dios no se alegra por los hijos que nacen de nuevo? Dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué quiere decir que se arrepiente? Pues que no tiene la vida, ahorita sí la anhelo. Arrepiente es que cambió de dirección, ahorita sí quiero la vida. Es que los que no aman la vida, pues se suicidan. Pero es que mire las palabras del apóstol Pablo con ese afán diciendo: ay, por favor, que entienda qué es el amor. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con su poder. ¿En dónde? ¿En la carne? En el hombre interior por su espíritu. O sea, para que mi espíritu sea fortalecido, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, o sea, en su alma, en su espíritu. Para que Él habite, usted tiene que decir: ¿quién habita en mí? ¿Los demonios? ¿Quién habita en mí? Jesús. Su sangre, su palabra habita en mí, por su sangre. Si usted tiene la sangre de Jesús, la sangre de Jesús habita en usted. La palabra de Jesús habita en usted. Y si el Espíritu Santo habita en usted, habita también el poder supremo de Dios en usted. Para que habite Cristo por la fe. O sea, por la fe quiere decir por la palabra. La fe, dice que sin la fe, que la fe viene es por oír la palabra. Entonces, por la fe, ¿qué quiere decir? Es que yo creo. No, es que la palabra está en usted. Esa es la prédica de la semana entrante. Si la palabra está en usted, la fe está en usted. Es que uno dice: es que por la fe habita Cristo en mí. Entonces, como que algo que no, la fe, ¿qué quiere decir? Que si la palabra de Jesús está en usted, usted tiene fe por la palabra. O sea que usted está seguro que la palabra de Jesús, usted ya comió la carne de Jesús. Por dentro, que se está gestando un cristiano verdadero, un hijo de Dios que tiene carne de Jesús por la palabra y sangre de Jesús y el Espíritu de Jesús, porque usted está en Jesús, con lo de Jesús. O sea que tiene vida, o sea que usted debe tener felicidad de Dios. Debe tener la vida de Dios en usted. Por eso la prédica dice: el amor de Dios vive en nosotros. ¿Quién es el amor de Dios? Jesús. O sea, ¿quién es el que habita en mí? El amor de Dios. Porque Jesús es lo que Dios ama. ¿Me entiende? Dios a quién ama. ¿Y quién habita en mí? Jesús. Entonces, ¿qué habita en mí? El amor de Dios. ¿No es así? La palabra que da vida es el amor. Jesús es la palabra que da vida. Si la palabra que habla de Jesús está en usted, ¿qué habita en usted? El amor de Dios. Diga: el amor de Dios. Porque el amor de Dios es la vida. El amor de Dios es la vida. La ley, no piensa en la ley. La vida de Jesús habita en usted por la palabra de Jesús. La sangre de Jesús habita en mí. Diga: la sangre. O sea, el amor de Dios habita en mí. Porque la sangre de Jesús. ¿Acaso Dios no amará la sangre del Hijo? Claro, porque en la sangre está la vida. Entonces, como en la sangre está la vida, y si la sangre está en usted, ¿qué habita en usted? La vida que Dios ama. O sea que yo estoy lleno de lo que Dios ama, de la vida que Dios ama. O sea que estoy lleno de amor. ¿Por qué no he experimentado todo ese amor? Debe ser mi experiencia. La sangre de Jesús está en usted, Yanira. Entonces el amor de Dios está en usted. Aide, Julie y Jessica y Alex, la sangre de Jesús está en usted. Entonces la vida de Dios está en usted. Entonces el amor de Dios está en usted. O sea, la vida está en usted. O sea, la felicidad de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no es feliz con esa vida nueva que Dios nos da? ¿Y por qué todavía está pensando que Dios me ama si me da cosas y no me da cosas? Entonces lo rechaza y lo va y lo deja, lo abandona porque no tengo, porque no. Ay, no, Jesús, otra vez va a hablar de Jesús. No sabe qué es la vida, está peor que Adán. Menosprecia qué es la vida, menosprecia qué es el amor, necesita la felicidad, menosprecia la felicidad de Dios. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? Ahí dice: ¿en qué? Lea. Arraigados y cimentados ¿en qué? Sí, dice. El 17, ¿qué dice? A fin de que arraigados y cimentados. ¿Usted sabe qué quiere decir arraigado? Cuando una planta echa raíz. Si ese amor, si esa sangre echa raíz en su espíritu, ¿quién le puede arrancar el amor de Cristo? Si la sangre está arraigada y metida, ¿quién le puede decir que Dios no me ama? Si el testimonio del amor de Dios está en la sangre y la sangre está arraigada en mí. Y cimentada es el fundamento de mi fe. Es el cimiento. Sobre eso podemos edificar una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es ese cimiento y cuál es ese arraigo? ¿Qué es lo que dice ahí? El amor. O sea, ¿qué es el amor? La vida, la palabra, la sangre, el Espíritu Santo, el nombre. Yo amo, yo me despierto. Jesús te amo, Jesús te amo. Estoy pensando en Jesús de ojos verdes y de labios y rubio. Estoy pensando en su nombre. Porque ¿qué es lo que ama a Dios? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿A quién ama? ¿A quién ama? ¿Ama a quién? A Jesús. Entonces, si Dios ama a Jesús, ¿usted a quién ama? A Jesús.
o sea, su nombre. Porque en Jesús está toda la riqueza de la plenitud. En Jesús está la sangre, en Jesús está el nombre, en Jesús está la vida. Por eso es que tenemos que hacer muchas prédicas de esto, entienda. Pero es que yo quisiera como que entendiera cada vez más. Usted está en el nombre de Jesús, que es un templo. Cuando se bautizó entró en Jesús para que usted sea de Jesús, no del pastor Danilo, no del pastor, póngale el nombre que quiera. Usted no tiene nombre de una denominación. Si usted se va de su iglesia porque tiene que irse para otro país, tenga paz. Usted fue comprado, fue por la sangre de Jesús, se bautizó en el nombre de Jesús para morir en Jesús, vivir en Jesús y resucitar en Jesús. ¿Sí? Entonces no tenga miedo de viajar, pero donde vaya lleve la vida y sea luz y sea sal. Ahorita les hablo de la sal para terminar. Dice 18, que seáis plenamente capaces de comprender. Ay, eso es, yo me levanté esta mañana, por favor que puedan comprender la prédica. Pues estoy haciendo como esfuerzo. Yo trato de hacerlo bueno, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, los que vinieron y los que están escuchando y viendo por video, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer ¿qué? Conocer es experimentar. Conocer es el que tiene la relación con ese amor. Conocer no es de vista, no es ver la imagen. Conocer es experimentar, experimentar el amor de Cristo, por la libertad, por su amor, por la vida, ¿sí? Que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, llenos de nombre, llenos del Espíritu Santo, llenos de la sangre, llenos de la vida, llenos de la felicidad, llenos de la alegría, de la luz, de todo lo de este mundo. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces si eso está pasando, si usted tiene esa felicidad, entonces mire lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice? Luego Jesús le dio permiso. No, 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mire, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Usted ha probado un caldo? ¿Usted se ha comido unos huevos sin sal? ¿Cierto? Son feos unos huevos sin sal. No sabe a caucho. Y si es cocinado, pero bueno, yo me los como así porque no. ¿Sí? Pero un sancocho de gallina sin sal. ¡Ay, qué delicia! Sí, feo, ¿no? No sabe nada, no sabe nada. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Que los que no tienen la felicidad de Dios, que los que no han nacido de nuevo, los que no tienen vida, son como un sancocho sin sal. Lo mismo, no han nacido de nuevo, tienen una religión, están bajo la ley, solo comen carne, pero no saben nada. Pero los que tienen el Espíritu Santo, la palabra es sazonada, tiene vida, tiene sal, tiene luz, tiene alegría, tiene felicidad de Dios, tiene libertad. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu Santo que le está dando la vida. Dios está diciendo, oye, mira, no te preocupes, ya pagaste por tu deuda del pecado. ¿Cuándo pagué? En la cruz. ¿Luego acaso no te uniste a mí en mi muerte? Entonces ya pagamos. Y luego no se unió conmigo en el bautismo para ser sepultado juntamente conmigo. Entonces ya pagamos. Entonces, para cuando salió del agua, luego no resucitó con Cristo para tener una nueva vida en Jesús. Sí, entonces ahorita viva por la vida de Jesús. Viva en Jesús. Viva en Jesús. Viva con la felicidad que el Padre Dios nos está escuchando. Tarea: leer y comprender, orando, todo el libro de Efesios. Efesios, no me van a decir que no leyeron Romanos 1 del 1 al 8. Bueno, espero que hayan leído Romanos capítulo 8 del 1 al 8 mínimo. Pero la tarea para esta semana es leer la carta de Efesios, ¿sí? Entonces, vamos a terminar. Está diciendo, dice, el amor de Dios vive en nosotros. Si el amor de Dios vive en nosotros, nosotros deberíamos amar a los demás. La ley dice amados los unos a los otros, ¿cierto? Dijo amar con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón. Entonces eso era la ley. Ahorita la gente dice, no, como ya no estoy bajo la ley, entonces puedo robar, puedo matar, puedo hacer lo que sea. Entienda su merced. No, la ley exige que ame, ¿cierto? ¿Y Jesús qué dijo? Amados los unos a los otros. Primera de Juan, vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 4,
Versículo 7. Con esto terminamos la prédica. ¿Somos la sal de la tierra? O sea que donde nosotros vamos, debemos llevar el sabor y ponerle sabor a las cosas. O sea, darle vida, darle alegría. Vuelvo y digo, cuando ustedes vayan a una fiesta y se coman un sancocho sin sal, nadie es alegre. ¿Sí o no? Pero si usted lleva la sal, todo el mundo feliz. O sea, si usted va a una reunión y no habla la sangre de Jesús y no habla la palabra de Dios, es una reunión insípida que no tiene vida, no tiene palabra. Un culto que se rinda sin la sangre de Jesús, sin el Espíritu Santo, es un culto insípido que Dios no recibe. Por eso nosotros rendimos el culto en Jesús, llenos de la vida, llenos de la sangre, llenos de la felicidad de Dios. ¿Amén? Sí, muy bien. Entonces vamos a terminar. Dice, ahora sí la predica. Ahora sí la predica. Primera de Juan capítulo 4 versículos. Amados, ¿qué es lo que dice? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora sí entendían. ¿Sí entiende lo que estamos leyendo? Antes no entendía. Cuando comenzó la prédica no entendía. Ahora puede entender mejor, más claro. Muy bien, porque ya tiene vida. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí entiende más claro? Bueno, muy bien. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. O sea, haciendo sal, hablando la sangre, haciéndolo libre, dándoles vida, dándole la felicidad de Dios, hablando de Jesús, bautizándolos en su nombre. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahorita la ley sí es perfecta. Porque antes decía, amen los unos a los otros, ame a Dios y ámense los unos a los otros. Con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. Antes era por la ley, ahorita es con la fuerza del Espíritu Santo y del amor que está en nosotros. O sea que el amor se perfecciona en la verdad, en la vida, en el amor que hay en nosotros ahora por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo habita en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. La sangre es su Espíritu, su palabra es el Espíritu Santo es el Espíritu. Por eso dice que nosotros debemos anhelar primeramente el reino de Dios, o sea, todo lo espiritual, y el resto es añadido. Amén. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, todos, en que nos ha dado su Espíritu de vida. Así que seamos felices con la felicidad de Dios y crea que Cristo vive en usted, el amor de Dios vive en usted, la vida está en usted. Seamos la sal de la tierra. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Todos oremos pidiéndole que nosotros seamos la sal de la tierra, que tengamos vida. Señor, ayúdanos por favor, porque nosotros no hemos de ser juzgados por la ley de la carne, sino que nosotros hemos de ser juzgados si vamos a tener la vida o no la tenemos. El que tiene al Hijo tiene la vida y no vendrá a condenación. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que le espera la ira de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser tan insensatos y no amar a los demás y enseñarles la verdad? Ese es el verdadero pecado. El que nosotros no demos la sangre, no seamos la sal de la tierra, no seamos luz en medio de las tinieblas. Padre Dios, ayúdanos por favor, para que nosotros haya la vida, para que nosotros esté tu sangre, para que nosotros estando en ti y tu sangre estando en nosotros tenemos la vida de Jesús en la tierra. Somos el cuerpo de Jesús en la tierra que tiene la sangre, que tiene la vida. Somos el cuerpo de Jesús que estando en Jesús tiene la palabra de Dios que da la fe de la vida, que da la alegría, que da el gozo. Ayúdanos por favor que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios, que se ha formado en nosotros un cristiano, un verdadero hijo de Dios, que nosotros no estamos creyendo aquí como creen los religiosos, que creen pero no les afecta la creencia que tienen, sino que nosotros hemos sido afectados a creer en Cristo, nos arrepentimos de haber estado en Adán, siendo condenados por la muerte. Pero nosotros nos bautizamos porque creemos que Cristo pagó nuestra deuda y hemos entrado en Jesús para vivir en Él. Eso es haber creído en Él. Lo que nosotros creemos ahora es que vivimos en Jesús. Nosotros no decimos que creemos en Jesús fuera de Él estando en Adán, sino que creemos que estamos en Jesús, que tenemos la vida de Jesús, que Jesús habita por su palabra y por su sangre y por su nombre en nosotros.
Es lo que nosotros amamos, es la vida que nos ha dado. Ayúdanos, por favor, para que nosotros también seamos portadores de la vida. Seamos ministros de la palabra que da la libertad y que da la vida, que trae el gozo, que trae la luz en medio de las tinieblas. Obra en nosotros, en cada miembro de la iglesia, para que experimente ese amor, para que experimente la vida, para que experimente la felicidad de saber que Cristo habita en nosotros. La vida está en nosotros por su sangre, por su palabra, por su espíritu, por su nombre. Así que nosotros hemos de ser sal, la sal de la tierra. Y si esa sal pierde su sabor, se convertirá como en arena. ¿Cómo va uno a darle sal cómo va a dar uno arena en vez de sal? ¿Cómo va a poderle dar sabor a una comida si se le echa arena en vez de sal? Así serán todos los que pierden la unidad con el Espíritu. Así son todos los que pierden el efecto de la sangre. Así son todos los que pierden el efecto de la palabra en su espíritu. Así son todos los que mueren después de haber dado la vida. Se convierten en arena, que no tienen el poder de dar vida a otros. Ayúdanos, por favor. Mi espíritu se ha conmovido por el Espíritu Santo. Y ame a Dios y ame a nuestros hermanos, amando al prójimo también, como tú nos mandaste. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Fuente de la Vida. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Con toda fuerza, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque nos tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que reciben la palabra para nacer de nuevo, para que habite Cristo, para que tenga la vida, el amor y el gozo de Dios en su Espíritu para siempre. Amén.